Hoy en Colombia estamos dejando huella gracias a la innovación tecnológica que permite garantizar elecciones transparentes. Yo dejo mi huella con modernización. Yo dejo mi huella con tecnología. Yo dejo mi huella con transparencia. En las elecciones de 2014, la Registraduría realiza el mayor despliegue de identificación biométrica en la historia del país. Se trata de un avance tecnológico basado en el reconocimiento de la huella dactilar de jurados y votantes, que evita el fraude por suplantación. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Durante las elecciones de 2014, la Registraduría Nacional hará el despliegue de biometría más grande en la historia del país. Este es nuestro tema central y para desarrollarlo nos acompaña Eduard Julián Ortegón Serna, coordinador de soporte técnico electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido a Registra TV. ¿Y qué es un sistema biométrico? Gracias, Mabel. Un sistema biométrico es la forma de identificar automáticamente a los ciudadanos, para lo cual la Registraduría utiliza la huella dactilar de los mismos. ¿Y en qué consiste la biometría electoral? La biometría electoral consiste en individualizar los ciudadanos aptos para sufragar en determinado puesto de votación, la cual se hace a través de la toma de la huella dactilar del ciudadano y se coteja contra las minucias que se tienen almacenadas en la base de datos de la Registraduría Nacional. Muy bien, en Colombia estamos muy avanzados en materia de biometría, pero me interesa mucho que ustedes conozcan más sobre los inicios de la biometría. La implementación de la identificación biométrica para votantes se ha convertido en una herramienta indispensable para garantizar la transparencia en los comicios electorales. Según sentencias del Consejo de Estado en los años 2002 y 2006, el fraude más recurrente fue por suplantación en las elecciones. Gracias a esto pues, se toma la opción de hacer una autenticación de electores por medio de la biometría. Fue en el año 2008, en la consulta de los partidos políticos, cuando se implementó la primera prueba piloto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, utilizando 76 lectores biométricos. Y el 22 de febrero de 2009, en el municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, se empleó oficialmente la biometría en la elección atípica del alcalde de este municipio. Desde este momento y a la fecha, se han realizado 67 elecciones en las que se ha usado la identificación biométrica para los votantes. ¿Dónde se ubican los equipos de identificación biométrica el día de la elección? Los equipos se ubican a la entrada de los puestos de votación con el fin de también dar una información al votante si está o no está habilitado para sufragar en determinado puesto. Esto también se hace con el fin de que al puesto de votación solamente ingresen las personas que están habilitadas para votar en ese lugar. Pero ese día solo se le hace autentificación biométrica a los ciudadanos que van a votar o también se le hace a los actores del proceso, a los otros actores. Adicional a los ciudadanos se autentican a los jurados de votación, esta labor la empieza la Registraduría a partir de las 7 de la mañana y hasta tanto no se da la plena identidad de cada uno de los jurados de votación no se dejan entrar al recinto. Muy bien, veamos cómo funciona la biometría y en qué es que consiste este proceso. La identificación biométrica se ha convertido en el mecanismo adecuado para evitar la suplantación de votantes en los comicios electorales. Consiste en identificar plenamente al elector, quien al llegar al puesto de votación entrega la cédula al funcionario. Este pasa el documento por el lector de código de barras y el dispositivo arrojará los datos de la persona. Se va a iluminar el botón de huella digital, el ciudadano pondrá la huella y lo que hace la máquina de autenticación biométrica es confrontar los datos de la cédula con la huella digital. Va a confrontar si es o no el dueño de la cédula. Luego de la verificación, la máquina de autenticación biométrica arroja el certificado de validación y posteriormente el ciudadano se dirigirá a la mesa de votación donde va a ejercer su derecho al voto. Vale decir que esta máquina contiene el censo del municipio y también contiene la base de datos de identificación de los ciudadanos que van a votar en ese municipio. En caso de que el equipo de biometría no lea la huella, el delegado de la registraduría en el puesto de votación deberá comprobar que esa persona es quien dice ser y que se encuentra habilitada para votar. ¿Es obligatorio que el ciudadano presente su cédula de ciudadanía en el momento de realizar la identificación biométrica? Se hace más para efectos de que para poder votar se debe presentar el documento de la cédula de ciudadanía original. Sin embargo, en el evento de que algún ciudadano que sea jurado de votación no lleve su cédula de ciudadanía, se puede individualizar mediante la toma de la huella y se puede determinar si es o no es la persona.
Claro, y aparte del día de la votación, ¿la biometría se utiliza en otras actividades del proceso electoral? Claro, para este proceso como tal, la registraduría implementó un sistema de inscripción de ciudadanos automatizada, el cual consiste también en la imposición de la huella dactilar al momento de efectuar su inscripción de manera automática, y esta huella se cruza contra la base de datos que tiene la registraduría a nivel nacional para poder individualizar los ciudadanos. Bueno, pues Eduardo Julián Ortegón Serna, muchísimas gracias por compartir con nuestros televidentes toda esta información. Gracias. Desde el año 2008, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene implementando un sistema de identificación biométrica en las elecciones que se realizan en el país, con el fin de garantizar transparencia en los comicios y evitar el fraude por suplantación, que según sentencias del Consejo de Estado fue el fraude más recurrente en las elecciones de 2000 y 2006. Es muy importante para garantizar que en los comicios electorales exista la transparencia, ya que se evita por completo el fraude por suplantación. Se realiza una prueba piloto en el año 2008 en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y posteriormente en el 2009 se realiza la primera biometría en Belén de los Andaquíes, en Cauca. Desde la implementación de la autenticación biométrica en los procesos electorales que organiza la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta la fecha, se han realizado 67 elecciones en las que se ha empleado este sistema, identificando plenamente a más de 5 millones de ciudadanos. En las elecciones de Congreso aproximadamente 8 millones de colombianos van a ser autenticados en este proceso de biometría, que es uno de los más grandes hasta el momento. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Este 9 de marzo vota y deja tu huella en las elecciones de Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino. Verifica la dirección de tu puesto de votación en www.registraduría.gov.co. Los puestos de votación abrirán a las 8 a.m. y cerrarán a las 4 p.m. Podrás votar únicamente con tu cédula amarilla con hologramas. Marca claramente la opción de tu preferencia en la tarjeta electoral. Una vez votes, solicita tu certificado electoral. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. En las elecciones del 9 de marzo a usted le entregarán 3 tarjetas electorales como esta, una para Parlamento Andino, una para Senado y una para Cámara. Para estas elecciones, cada colectividad decide cómo conformar sus listas, si abiertas con voto preferente, que son las que dan la opción a los electores de escoger el candidato de su preferencia, o votar únicamente por el partido o movimiento político, o cerradas con voto no preferente, por las que los votantes solo pueden votar por el logo del partido. Todas las tarjetas electorales tienen las 2 opciones y el voto en blanco. La tarjeta de Senado viene dividida en 2 partes, circunscripción nacional y la circunscripción indígena. Acá tenemos la tarjeta electoral de Senado. Hay 2 listas cerradas, que son las 2 primeras, y el resto son candidatos con lista preferente. La tarjeta de Cámara de Representantes está dividida en 3 circunscripciones, territorial, indígena y afrodescendiente. En la circunscripción territorial, cada partido de los partidos que conocemos tiene sus candidatos y hay 2 listas no preferentes. En la circunscripción indígena son los partidos que tienen unas curules ya asignadas, que son 2 para cada departamento. La tercera tarjeta que le entregarán ese día es la de Parlamento Andino. Esta es más pequeña y solo tiene una circunscripción. Solo tiene una circunscripción. Todos los partidos y movimientos que inscribieron candidatos pueden elegir 5 curules. Al momento de votar, usted puede hacer una sola marcación por el partido, una sola por el candidato o 2 marcaciones por partido y candidato, y su voto sigue siendo válido. El 9 de marzo, usted también podrá votar por la consulta del Partido Verde, en la cual se elegirá el candidato presidencial por esta colectividad. Si su deseo es participar, debe solicitar al jurado de votación la respectiva tarjeta. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Tú también puedes dejar tu huella en las elecciones del 9 de marzo para Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino. Contaremos con el mayor despliegue tecnológico de la historia en identificación biométrica. Verifica tu puesto de votación ingresando a www.registraduría.gov.co. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Bueno, el tema de los jurados de votación, especialmente, es como todo el meollo de la cuestión electoral, por cuanto el jurado de votación es el que produce, digamos, la primera manifestación, el primer acto donde
se cuantifica la voluntad popular. Ese acta de escrutinio, ese E14, es el que arranca todo el proceso para poder computar y hacer el escrutinio. Además, desde el punto de vista de la registraduría, técnicamente uno puede decir que la labor de organizar las elecciones que hace la registraduría termina en el momento en que llega al puesto y a la mesa de votación y entrega al presidente de la mesa y a los jurados el material electoral. De ahí en adelante ese proceso, ya desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, es un proceso que queda en manos de la sociedad civil que se expresa en esos jurados de votación. De manera que ese es el meollo, por ahí empieza todo. Las suplantaciones de jurados, por lo tanto, son un fraude. Las suplantaciones de electores no se pueden hacer sin complicidad de los jurados que están certificando en el registro de votantes en el 11 si llegó o no llegó la gente. Las alteraciones de actas, de resultados, nada más que en estas actas que son las primeras del proceso, no pueden hacerse sin la complicidad activa o pasiva de los jurados de votación. De manera que tal vez, sin embargo, pese a esa importancia que tienen los jurados de votación, uno diría que hay una distorsión entre lo que dice el Código Electoral, porque el Código Electoral además fue concebido no solamente en el año 85 con las normas de la reforma política de esa época, sino fue concebido con disposiciones muy antiguas, seguramente de las primeras elecciones donde hubo voto universal, es decir, no había que ser educado o tener ciertos grados educativos. Patrimonio para poder votar desde esas normas donde se dio el sufragio universal a los colombianos y después a las colombianas, se concebía como un tema partidista. Los jurados eran por lo tanto de filiación política distinta, y en esa concepción se entendía que en una democracia viva, digamos así, ¿no? Donde hay sectores políticos y grupos políticos que se animan en la lucha por el poder, pues unos jurados de una filiación controlan a los jurados de otra filiación. Eso desaparece. Sociológicamente, tanto el Frente Nacional como posteriormente las reformas que hicieron que el sistema pasara de bipartidista a multipartidista en los 90 y pluripartidista, digamos, hasta estas elecciones es que se empieza a ver el pluripartidista por el tema de los umbrales. Cambió totalmente la concepción de los jurados de votación. Entonces al interior de los jurados no hay control de unos con otros. Es más, de las listas de jurados de los partidos políticos solamente se sortea el 20%, y eso por disposición del Consejo Nacional Electoral. Es decir, se desconoce mucho que precisamente si son expresiones de la sociedad civil, si los partidos que participan en el debate son expresiones de la sociedad civil, deben tener una participación como la tienen ahora, además de la conformación y la procedencia de normas de nóminas públicas y privadas. Por eso las circulares que hace mención la doctora María Eugenia son muy importantes, porque tienen que ver con que se envíen las nóminas y unas nóminas fidedignas, cosa que los jurados concurran, porque de nada sirve que se nombren los jurados si esos jurados no llegan ese día, porque en el mejor de los casos nombran al ciudadano que llegue primero, pero en el peor de los casos existía o existe una práctica de reemplazar los jurados que no van, pero los jurados no van o porque no correspondía su nombre o no correspondía a su dirección, o simplemente no les informan, no les comunican, se quedan
engavetadas las comunicaciones. ¿Por qué razón? Porque pueden ser reemplazados y crear ese mecanismo de mesas homogéneas donde se sabe quiénes son y cuáles son, a efectos pues de poder disponer no solamente de un voto, sino de los muchos votos dentro de una mesa. Por eso la registraduría ha centrado buena parte de su actividad de control en el tema de los jurados desde que llegan las nóminas, y se ha ido organizando ya en varias elecciones no solamente un software que haga que los jurados sean heterogéneos, es decir, cosa que se puedan controlar unos con otros como es la idea del Código Electoral, sino que además de eso se pueda saber por antelación por parte de los ciudadanos quiénes o cuáles son las listas de jurados, cosa que cuando se haga el sorteo se pueda evidenciar por parte de los interesados si se cargó más la lista de jurados de un sector o para otro sector. Eso ha sido muy útil, porque muchas veces se pueda corregir a tiempo. A veces hay partidos o nóminas que suministran de una determinada tendencia y otros que no. En el momento del sorteo pues obviamente va a estar más cargado el nombramiento de jurados hacia un sector, pero eso se puede corregir si las personas se informan y conocen a través de las publicaciones que hacen de la web de jurados. En eso de jurados y de nóminas hay casos de departamentos donde a lo largo del tiempo se detecta que existen empresas fantasmas cuya única función es dar listas de jurados para las elecciones. Entre tanto, pagan la seguridad social, pagan los parafiscales, es decir, cumplen las obligaciones, renuevan el registro mercantil, pero solamente existen con esa función. La registraduría, además, pues cuando tiene la oportunidad va y detecta si es fantasma o no es fantasma, si un colegio que resulta postulando 500 profesores sí tiene la cantidad de alumnos que lo justifica, y otras empresas. Son los trabajos en los que se ha ido empezando, porque pienso que en eso la legislación sobre jurados está totalmente distorsionada frente a la realidad sociológica y a la realidad política del país. En estos días que se sortearon jurados, la cantidad de personas que no quieren cumplir la función es impresionante. Quiere decir que no sienten nada sin frente al debate electoral, incluso siendo funcionarios públicos, porque no les interesa ser jurados. Algo debe estar pasando de fondo, porque la indiferencia es bastante amplia, no solamente ciudadanos del común, sino servidores públicos que pues algún interés deben tener, también hacen caso omiso y buscan ser excluidos de las listas del jurado. Por eso, lo otro en que sí ha tocado fortalecer, que es la parte más aburrida de todo este tema, es el tema de sanciones, juicios coactivos y recaudo, porque se ha terminado esto de ser jurado en que si no existe la tradición, ¿no?, o el temor a que haya una sanción pecuniaria, la gente no asiste. Y los funcionarios públicos, pues porque pueden ser destituidos, como lo dice el mismo Código Electoral. Destacado pues este punto de cómo es de importante este tema de los jurados y cómo no tenemos, digamos, como las disposiciones adecuadas para eso. Creo que es importante destacar, bueno, ¿a qué novedades se enfrenta el jurado?, que es un tema precisamente de las capacitaciones que se están haciendo estos días. Lo primero es que el jurado no puede dejar votar a nadie, ni registrarlo en el E11, en el registro de electores, de votantes, del registro de votantes, si no llega con un sticker, digámoslo así, con una contraseña que se va a expedir a la entrada de los puestos de votación una vez la persona se ha identificado con su huella de manera biométrica. Eso es una novedad, por lo tanto eso garantiza y evita las suplantaciones. Eso es lo primero. De esta manera habrá mucha mayor transparencia, y el primero que tendrá que identificarse con la biometría pues es el jurado de votación. Pero aparte de eso, dentro de este proceso, al final
de cuando se cierren las mesas a las 4 de la tarde, el jurado pues tiene que llenar, digamos así, 3 ejemplares de las actas de escrutinio, 3 colillas con destinos diferentes en aras de la transparencia. Una va, como es tradicional, a los claveros, se entrega a los delegados de la registraduría, eso llegará al arca triclave que al igual que en el 2011 se abre a las 4 de la tarde, se cierra la votación en la mesa y se inicia el escrutinio inmediatamente ante las comisiones escrutadoras para que no haya posibilidad de fraude. Otra colilla que va al preconteo que todos conocemos y después a los delegados del registrador, y finalmente la más importante novedad, otra colilla que va para el escaneo y su respectiva colocación en la web. Esto siempre se ha venido haciendo, primero se hacía un poco como una generosidad, después ya se fue haciendo obligatorio y hoy por hoy lo que se espera es que antes de las 12 de la noche el 90% de dichas actas sean colgadas en la web. ¿Esto qué permite? Si hay 3 procesos paralelos, el escrutinio que están haciendo las comisiones escrutadoras, el proceso de preconteo y además del proceso de preconteo, el escaneo de las actas, el mismo trabajo de los jurados produce en la misma fuente 3 documentos que hacia el futuro pueden compararse y seguirse, evitando de esta manera el fraude, sobre todo el fraude de alteración de actas, que es en el que más se ha ubicado y que se conserva todavía bastante tradición. De esta manera, si las personas tienen la posibilidad de hacer ese control, no hay fraude. Por último, cuando pasa las actas de escrutinio del arca triclave a la comisión escrutadora, es cuando va a operar ese seguimiento que hemos mencionado en la web, que permitirá que los testigos electorales cumplan la verdadera función que tienen que cumplir, porque van a ser unos testigos electorales informados de qué está pasando en las distintas comisiones escrutadoras. Quienes hemos estado aquí en Bogotá, y aquí veo personas que hacen política activa en Bogotá, saben que es dificilísimo, donde puede haber fácilmente 80 o más comisiones escrutadoras. Ahora no están regadas en toda la ciudad como lo estaban regadas hace unos 8 años, ahora se concentran todos en Corferias y es más fácil, pero aún así, una ciudad donde se colocan 17.000 mesas, son 17.000 actas de escrutinio. Por lo tanto, si las personas pueden tener ese instrumento de seguimiento, ya los jurados saben a qué van a la comisión escrutadora, saben qué está pasando con el acta, si el acta entró, si no entró y cuáles no han entrado, o mejor, o no han salido del arca triclave. Esto son mecanismos para hacer efectivo, de una parte, el trabajo de los jurados evitando suplantaciones y el trabajo de los testigos frente a las comisiones escrutadoras, evitando las alteraciones en las actas, y se evitan así, digamos, las 2 principales causas de fraude, según los fallos del Consejo de Estado y las reclamaciones del Consejo Electoral. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Yo dejo mi huella por mi país. Yo dejo mi huella por mi familia. Yo dejo mi huella por mi comunidad. Por eso te invitamos a dejar tu huella en las elecciones de 2014. Si cambiaste tu lugar de residencia o domicilio, inscribe tu cédula del 16 al 22 de diciembre en el puesto más cercano a tu residencia. Hay más de 10.300 puestos habilitados y hasta el 9 de enero en todas las registradurías y consulados. Te inscribes con tu cédula y tu huella. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Hoy por hoy tenemos un censo electoral tecnificado que, de la mano de la posibilidad de verificar a los electores, nos ubicamos en el plano de la biometría. La biometría electoral, que ha traído muchos beneficios al proceso electoral en cuanto a su organización y una cantidad de vicios que se fueron retirando, nos ha permitido que, por ejemplo, para la elección de marzo ya tengamos publicado el censo definitivo a más de un mes del debate electoral,
y no estar remendándolo día por día por situaciones que se van presentando frente al mismo. Quiere decir que la ciudadanía ya sabe el tamaño de la elección, la cantidad de personas que van a participar en cada uno de los puestos de votación. Llevamos la biometría electoral al proceso precisamente por lo que se explicaba de la suplantación. Y si tomamos el proceso de inscripción que se efectuó desde el 9 de marzo hasta el 9 de enero pasado, donde se registraron cerca de 1.900.000 inscripciones, pues esa era una puerta que estaba abierta y que nadie controlaba, porque la inscripción se hacía a través de unos formularios que se entregaban a unas personas y la suerte del contenido era una suerte incierta, y por eso tuvimos que tecnificar el proceso de inscripción, y como los colombianos que aprovecharon este proceso pudieron observar, se hizo de manera técnica. Y el procesamiento nos dio que efectivamente podíamos tener la certeza de que el que entraba por la puerta de atrás vía formulario, porque por ahí entraban muertos y entraba una cantidad de personas que no tenían ese derecho. Para contarles una anécdota de la venta del formulario, viajaban los formularios, encontraban en los formularios, como había la obligación de poner la huella digital, pues obviamente cuando no encontraban tantas huellas, encontrábamos que de una sola mano o de una sola persona las 10 huellas estaban en el formulario. Y obviamente esas inscripciones lo que hacía era inmediatamente arruinar el trabajo técnico del censo. Ahora se pudo nivelar esa deficiencia y hoy por hoy tenemos la tranquilidad de que la inscripción corresponda verdaderamente a los ciudadanos que se acercaron a esos puestos. Pero van a decir la transhumancia, que de un municipio a otro. Esto se ha venido mirando y pudimos detectar dentro del 1.900.000 inscripciones, para tomar el caso Barranquilla, que 160.000 inscripciones de esas de Barranquilla fueron movimientos dentro del mismo Barranquilla. Es decir, se pasan de un sitio a otro dentro de la misma ciudad, y en muchas ciudades del país ocurrió exactamente igual. Esto da una lectura y es una percepción de que se están acomodando los electores en una eventual, como explicaba la doctora Carreño, en una eventual compra de votos. Pero ¿qué hace la registraduría al respecto? La ley no permite que hayan investigaciones de transhumancia en elecciones de carácter nacional. Muchos estaban pidiendo que se hiciera una investigación. El artículo 316 de la Constitución no contempla esa posibilidad. ¿Qué hicimos? Ubicar toda la herramienta biométrica en esos sitios para evitar que en muchos casos, porque la característica de la compra de votos a partir de la inscripción es que le pagan un 50% a aquellos que venden el voto, les pagan un 50% en la inscripción y el otro 50% en la votación, y muchos de esos ni siquiera van el día de la votación, y obviamente esa inversión no se va a perder, entonces suplantan al elector, o muchos prestan hasta la cédula, dicen no, yo no voy a ir, pero aquí está mi cédula. Allá vamos a estar con aparatos biométricos. Detectamos 174 municipios que se caracterizan por tener migraciones de un municipio a otro. Para dar un ejemplo, la apartada en Córdoba nos registra 1.725 inscripciones que corresponden a personas del departamento vecino, que es Antioquia. Allá vamos a estar con las máquinas para saber si el que viene efectivamente es el titular del derecho, y vamos a estar pendientes en esos lugares donde también coincidimos con el mapa de riesgo de la MOE para poder atender esas situaciones. Ahí entran los demás organismos que están pendientes de esta situación, precisamente para poder identificar el tema de la compra de votos. Pero ahí no nos quedamos. Hace una semana sacamos del censo electoral 42.000 registros de cédulas que nunca fueron expedidas, pero estaban en el censo electoral. Y curiosamente desagregamos por municipio y encontramos que municipios muy pequeños, comparados con el tamaño del país electoral, tenían hasta 2.000 y 3.000 cédulas incorporadas en el censo electoral que no podían participar porque nunca se expidieron, porque tuvieron alguna dificultad o también obedecían a casos de múltiples cedulaciones,
porque antes de hacer toda esta depuración teníamos personas con 10, 12, 13, hasta 15 cédulas de ciudadanía, con nombres y números diferentes, y las huellas pertenecían a una sola persona. Todo eso se vino depurando y repito, en el día en la semana pasada pudimos sacar 42.000 registros de personas que aparecían incorporadas, y eso es un caldo de cultivo para todos los que le pretenden hacer fraude al proceso electoral. Pasamos al tema de los jurados de votación, que era un tema del panel anterior, pero que es importante explicar que ahí teníamos un bache enorme, o tenemos aún un bache enorme, donde tenemos que trabajar en conjunto con todas las autoridades, porque lo que ya no se hace con cédulas, lo que ya no se hace con el censo, pasa a la mesa de votación. Para poner un ejemplo, el promedio de votación de una mesa suele estar entre el 40, 50 hasta 60%, con excepciones muy puntuales en algunos lugares del país que llegan hasta el 99%. Y el resto, ese 40 o ese 50 que no vota, es la oportunidad para que por ahí entren votos. Pero ¿cuál es el escenario propicio para que eso ocurra? Jurados de votación. Un jurado de votación de esos que no van, de esos que llenan esos huecos, de esos ciudadanos patriotas que se ofrecen para ese servicio, de esas empresas fantasmas que explicaba el señor registrador, son los que terminan atendiendo una mesa de votación. ¿Qué podemos esperar de una mesa de votación en esas condiciones? Fácilmente pueden acceder al registro de los votantes y colocar tantos votos sean necesarios, o los que puedan meter, y ellos mismos marcan las tarjetas, fueron a parar a las urnas, y eso es de los fraudes más indetectables que existen. Nosotros invitamos a las organizaciones políticas a que hagan auditoría permanente del proceso electoral. Por eso hacemos capacitación de los testigos electorales, para que no se conviertan en pregoneros, sino en vigilantes del proceso electoral. Tienen toda la posibilidad de estar mirando si en una mesa de votación se dispararon los electores. Tienen toda la posibilidad de pasar a un aparato biométrico y poder preguntar y decirle al operador: necesito saber cuántas personas han sido registradas para X mesa, trasladarse a la mesa y verificar si efectivamente esas personas ya aparecen votando, hacer un balance. Si hay más electores en el registro y menos en el registro biométrico, ahí está pasando algo. Pero son auditorías que nosotros, en el tamaño de la elección, no alcanzamos a hacer en su totalidad. Por eso necesitamos el acompañamiento de los partidos, de los testigos electorales, de los organismos de control para hacer este tipo de auditoría. Las herramientas están ahí. Ese escenario para nosotros, repito, es de los más dolorosos. En este momento tenemos una plataforma, estamos haciendo verificación empresa por empresa, si efectivamente son funcionarios de esas empresas. Antes se hacía a través de un disco, y curiosamente la empresa mandaba un disco con 50 funcionarios y aparecía en la base de datos 300. En el camino crecieron. Ahora tienen que hacerlo directamente los directores de las empresas para poder hacer verificaciones, cruzamos bases de datos, pero de eso se trata, para que también las organizaciones puedan hacer auditoría de esos procesos. En este momento estamos sorteando 247 municipios, y ya pues no van a necesitar 1000 testigos electorales en cada uno de los municipios, sino tener acceso a la plataforma para poder hacer esas verificaciones y que se cumplan con los parámetros que la ley exige para los jurados de votación. En los otros escenarios, la digitalización hay que aprovecharla. Por sí sola no produce ningún efecto. La digitalización en tiempo real, como lo pide la ley, dice inmediatamente, esa palabra hace que cueste 100.000 millones de pesos, pero para que la gente la utilice, y la utilice en tiempo real, o sea, llegue al escrutinio, pueda tener la posibilidad de tener la planilla, poder verificar qué es lo que están leyendo los jueces, qué es lo que se está consignando en las actas, y pueda comparar y pueda reclamar. Una digitalización post escrutinio no tiene ningún sentido. La oportunidad web no es ver el escrutinio de una manera fría, sino poder estar verificando qué es lo que está pasando en cada resultado de la mesa. Y si uno pone un escenario de preconteo,
que se hace sobre un documento oficial, digitalización y escrutinio, tiene 3 escenarios para poder controlar y poder verificar el estado de un proceso. Antes nos decían, el escrutinio se convertía como en un acto de fe, lo que llegue ahí, consignen en las planillas y así queda. Pero la invitación es que conozcan las herramientas. Estamos haciendo simulacros permanentemente. Del próximo sábado, con la participación de auditores de partidos, los que quieran participar, que se acrediten para que conozcan las herramientas y nos ayuden. Es que el tema es que entre más ojos hayan, mucho mejor y más transparente el proceso. Gracias. Gracias. Una pregunta, doctor Portela. Varias personas se me acercaban en el receso preguntándome si habría biometría en cada una, digamos, de los municipios de Colombia, y para efectos de claridad de varias personas, ¿habrá en todos los municipios? Y sí, inicialmente hicimos la solicitud del presupuesto con cubrimiento de todo el país. No fue asignado ese presupuesto. Para las elecciones de marzo van a haber 8.500 máquinas y obviamente, como no cubre la totalidad del país, hubo que diseñarlas o hubo que ubicarlas en un escenario donde tuviésemos más dificultades y que históricamente formara parte de un mapa de riesgo, para poder mitigar en esos sitios que históricamente siempre han tenido esos resultados. Pues en la medida de que no podíamos llegar a todas partes, había que ubicarlas estratégicamente. Y una de las lecturas que pudimos hacer fue la inscripción que se dio hasta el 9 de enero pasado.